¿Cómo están? Buenas noches. Quiero agradecer en primer lugar al Instituto de Capacitación Jurídica por la invitación a este seminario. Me han invitado para que comparta con ustedes, pues, la temática referida al derecho a la opinión y el acceso a la justicia de los niños, niñas y adolescentes. Lo primero que tendríamos que nosotros decir son, pues, cuestiones fundamentales aquí que las hemos puesto como preliminares, que lo que es la participación de los niños y adolescentes es uno de los principios jurídicos que orientan la especialización en la materia, como son también el derecho a la vida y al desarrollo, el interés superior del niño y la no discriminación. Esto tiene que ver con el cambio de paradigma que tenemos, con el cambio de la doctrina de la situación irregular, donde finalmente el niño es un objeto de tutela para pasar a verlo como un sujeto de derecho que tiene que impactar en las decisiones que se adoptan con respecto a ellos y a ellas, ¿no? A través de su opinión. Es una valorización distinta. Antes no había espacios para la escucha de la opinión de los niños en los espacios judiciales. Otra cuestión también importante es que el derecho a ser oído, pues, es hoy en día considerado uno de los principales componentes del acceso a la justicia en los niños, niñas y adolescentes. Es, por lo tanto, pues, una garantía procesal. Una cuestión fundamental también a valorar es esto dicho en el artículo 9 del Código de Niños y Adolescentes que nos pues sitúan frente a la necesidad de considerar la valoración de la edad para un criterio al momento de determinar pues la relevancia de la opinión de los niños y adolescentes. Si bien es cierto, está dicho como tal en el artículo 9 del Código de Niños y Adolescentes, porque se nos dice que la opinión de los niños tiene que ser valorada conforme a criterios de edad y madurez. Pero sin embargo vamos a ver que esto se ha relativizado. Otra cuestión también importante es que sabemos muy bien que en principio, ¿no? En principio, para el ejercicio de sus derechos, según esa normativa, pues está indicado que requieren los niños y adolescentes de sus representantes legales. Habrán, pues, algunos, digámoslo así, actos jurídicos especiales que no lo requieren, ¿no? Como por ejemplo el hecho de reconocer un hijo, el demandar en alimentos, ¿no? Son cuestiones que otorgan una capacidad civil especial. Otra cuestión también importante es cómo se vincula el derecho a la opinión con el interés superior del niño. Esto está claramente establecido en el reglamento de la ley 30.466, ¿no? Y también la forma como ha sido esto establecido en los numerales del 70 al 74 de la Observación General del Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas, el número 12. También es interesante podernos referir a las reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, específicamente a la regla 3 y también la quinta, en donde a los niños se les otorga pues una condición de vulnerabilidad y por lo tanto pues estos tienen especial tutela que tiene que pues velar el sistema de administración de justicia en consideración a que se encuentren en una etapa de desarrollo humano. Pues cada vez estamos más claros que no escuchar la opinión de los niños se constituye en una medida de exclusión, ¿no? Y a su vez también en la manifestación de un adultocentrismo, en donde lo que va a primar, pues, es los criterios, los planteamientos de los adultos al momento de decidir con respecto a estos niños y adolescentes. Sin embargo, es importante también plantearlo de manera preliminar, la opinión de los niños no obliga en las instancias judiciales, sino que más bien debe ser valorada obviamente por el decisor judicial, porque es la forma que tenemos de ver también sus resoluciones, ajustarlas a un problema humano, ajustarlas a los requerimientos, a las necesidades de los niños y adolescentes planteadas por ellos mismos,
Escuchar a los niños es verlo como un sujeto que tiene sentimientos, que tiene algo que decir. Y ello pues termina siendo fundamental, pero no obliga. Y esto es porque estamos entendiendo aquí que la opinión de los niños pues no podemos nosotros cargar sobre ellos la responsabilidad de la adopción de decisiones de tanta relevancia como las que se ventilan en los procesos judiciales. Quien decide es el juez. Lo que hace es valorar, repito, la opinión de los niños pues como un criterio, con un criterio para decidir. Ahora, estamos nosotros en realidad a un tema muy interesante que nos plantea pues una cuestión que se suele discutir en la especialidad de los derechos de los niños y adolescentes, el tema de la autonomía versus la protección. O sea, en la especialidad continuamente nos planteamos qué tanta autonomía podemos otorgar a niños y adolescentes en determinadas materias para decidir. O más bien, cuánto es requerido que el Estado adopte medidas de protección o brinde protección en sí al niño adolescente por ser un sujeto vulnerable en una etapa de desarrollo humano que hay que resguardar sus derechos. Lo que está claro, según lo planteado por la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos en la opinión consultiva número 17, es que es evidente que las condiciones en las que participa un niño en un proceso no son las mismas en que lo hace un adulto. Si se sostuviera otra cosa, se desconocería la realidad y se omitiría la adopción de medidas especiales para la protección de los niños, con grave perjuicio para estos mismos. Por lo tanto, es indispensable reconocer y respetar las diferencias de trato que corresponden a diferencias de situación entre quienes participan en un procedimiento, ¿no? Qué interesante, o sea, a partir de ello, o sea, a partir de esta diferenciación jurídica que nosotros hacemos con respecto a los niños y adolescentes, que la planteamos en el propio título preliminar, en donde los hacemos sujetos de una protección específica, cómo esto se traslada también, obviamente, en su actuación en un proceso judicial. Sobre particular, tenemos nosotros, pues, también pronunciamientos del propio Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, que en sus observaciones o recomendaciones, perdón, en 2016, en relación al informe que emitiera el Estado peruano, dice textualmente lo siguiente: preocupan al comité los informes según los cuales los niños son rara vez consultados en los procedimientos administrativos o judiciales. Y se plantea como recomendaciones que el Estado vele por la aplicación efectiva de la legislación que reconoce el derecho del niño a ser escuchado en las actuaciones judiciales pertinentes, lo que incluye el establecimiento de sistemas o procedimientos para que los trabajadores sociales y los tribunales se ajusten a este principio. Y se establezcan directrices e indicadores para facilitar, evaluar y supervisar la aplicación del derecho del niño a participar en asuntos pertinentes y a ser escuchado en los procedimientos jurídicos y administrativos. Y vele porque los profesionales pertinentes reciban formación sobre su utilización. Entonces vemos nosotros como el Comité de Derechos del Niño, en la medida que también es autor, obviamente, de las observaciones generales, estamos hablando de la 12 y la 14, ¿no? A una referida pues al derecho a la opinión y otra al interés superior del niño, pues insiste en que los estados tengan en cuenta el requerimiento de establecer los mejores mecanismos para escuchar o recoger la opinión de los niños, niñas y adolescentes al momento que se adoptan decisiones con respecto a estos. Un tema también interesante a tocar es cómo de repente, acá he recogido la legislación argentina, ¿no? Podría estarse tratando estas temáticas en países vecinos. El artículo 26 del Código Civil y Comercial dice: la persona menor de edad ejerce sus derechos a través de sus representantes legales. No obstante, la que cuenta con edad y grado de madurez suficiente puede ejercer por sí los actos que le son permitidos por el ordenamiento jurídico. En situaciones de conflicto de intereses con sus representantes legales, puede intervenir con asistencia letrada.
La persona menor de edad tiene derecho a ser oída en todo proceso judicial que le concierne, así como a participar en las decisiones sobre su persona. Interesante la forma como se relieva, cómo justamente acá en esta normativa se enfatiza, no solamente como lo hacemos nosotros al momento de referirnos al derecho a la opinión de manera bastante genérica o aludida al mismo, por ejemplo, lo que es una institución de tenencia, y en otras normativas también conexas vinculadas con los derechos de los niños y adolescentes, sino que es explícita aquí esta legislación en la necesidad de que sea oída en todo proceso judicial. Bueno, también importante, ¿no?, es ver cómo es que el propio Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas hace hincapié en que el artículo 12º de la Convención sobre los Derechos del Niño no impone límite alguno al tema de la edad. O sea, no hay una edad establecida, lo deja al criterio de cada Estado. A partir de qué edad poder valorar la opinión del niño, esto pues está de plano erradicado. Y para ello, pues, tratando un poco de situarnos ya en lo que es nuestro propio contexto, es interesante saber que existe, pues, un protocolo de participación judicial del niño ni adolescente, la resolución administrativa número 228/2016, Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. En este protocolo se establece un objetivo: el establecimiento de medidas adecuadas de carácter procesal que hagan posible la aplicación efectiva del derecho a la opinión. Se establecen mecanismos que garantizan el ejercicio del derecho a ser oído, resaltando que se trata de una opción, mas no de una obligación. El niño no puede ser obligado a opinar, ¿no es cierto? Tiene el derecho a hacerlo. Y esta, pues, resolución administrativa lo que ha hecho es dar respuesta a lo que comentamos hace un momento, las recomendaciones del Comité de Derechos del Niño. Vamos el resto de la exposición pues, a situarnos en los principales planteamientos de este protocolo. Consideraciones generales, ¿no?, con respecto a la escucha de la opinión del niño. Se indica, pues, que es necesario recoger la opinión del niño con sus propias palabras, ¿no? No garantizar que no haya, pues, algún tipo de obstrucción parental, en donde los padres a veces hacen aprender discursos a los niños o adolescentes cuando estos se ven interviniendo en un proceso judicial. Además, tener en cuenta cómo es necesario recoger sus puntos de vista, ser considerados, ser valorados. Y que esta expresión de su opinión, pues puede darse de distintas maneras, no solamente con palabras, sino que también pueden haber miradas, gestos, ¿no? Entre los cuales los niños nos pueden estar manifestando muchas cosas en el lenguaje propiamente no verbal. Además, sabemos que, pues, no se debe esperar de ellos un juicio de valor, sino que más bien lo que se esperaría es que estos puedan manifestar sus sentimientos, sus necesidades personales y afectivas para que puedan ser valorados por el juez al tomar la decisión que se ajuste al interés superior del niño. Otras cuestiones también importantes como consideraciones generales es el ambiente en el cual será escuchado el niño, ¿no? Que obviamente tiene que ser distinto de un despacho judicial. Se busca de que sea un espacio amigable, teniendo en cuenta, pues, la edad de este sujeto. Y bueno, se plantean como ejemplos lo que es las cámaras Gesell, ¿no?, al momento de recoger su declaración cuando ha sido víctima de un delito de violencia sexual o de daño a su integridad, y también las salas de encuentro familiar, que algunas de ellas ya han sido instaladas en determinadas cortes superiores del país.
Lo que se busca también es que propiamente la forma como se recoja la opinión de los niños sea una forma a través de una conversación, de un diálogo con ellos. No es propiamente un interrogatorio, ¿no? Sino es un diálogo que sea, como decimos, afable, utilizando los términos que puede entender, recogiendo sus propias impresiones y sus propias expresiones, ¿no? Y que sea lo posible acompañado por sus padres o tutores. Otra cuestión también importante que se nos plantea es que el juez debe evaluar el nivel de comprensión del niño, no solamente en base a su edad, sino también ver esta capacidad para formarse su propia opinión, debiendo pues verificarse algunas cuestiones personales de estos, como por ejemplo su experiencia, su entorno, sus expectativas sociales y culturales, y propiamente el nivel de apoyo familiar, comunitario que pueda tener. ¿Cuáles son los deberes del juez? En base a lo dicho en este protocolo. Se plantea entonces la evaluación de la capacidad de los niños, niñas y adolescentes para formarse una opinión autónoma, propia, debiendo tomar, pues, para dicho efecto, algunos criterios como los cronológicos, psicológicos, culturales y sociales, obviamente con el apoyo, en principio, de su equipo multidisciplinario. Y también importante que el juez tenga en cuenta que la opinión del niño tiene que ser un factor destacado en la resolución. Obviamente siempre que esté en condiciones de formarse un juicio propio. Si es que hay, por ejemplo, evidencias de una eh, obstrucción parental, ¿no? O lo que fue conocida como alienación parental, pues ya lamentablemente esta situación descalifica la opinión de los niños. No puede ser valorada porque ha habido una injerencia, ha habido violencia por parte de uno de los padres en agravio de los niños, al tratar de incidir en lo que estos tienen que pensar y decir en el juzgado. Pero detrás también de este derecho a la opinión está el derecho a ser informado. Qué interesante cómo vincula este protocolo lo que es el derecho a la opinión con el derecho a la información. Y se nos dice lo siguiente, ¿no? Que antes del ejercicio de este derecho a ser oído, el niño adolescente tiene el derecho a la información y que este resulta imprescindible. No podemos nosotros entonces generar un espacio de escucha de opinión si antes no hemos garantizado su derecho a la información. Entonces, lo que se necesita, y se establece como un requerimiento para el juez, es que éste debe disponer que se prepare al niño y que se nombre, pues, por lo tanto, a una persona del equipo multidisciplinario que lo asista. El niño tiene que ser preparado, miren, esta exigencia, el niño tiene que ser preparado por lo menos un día previo a la audiencia, debiendo informársele mediante pues esta conversación amical, pues propiamente con los términos que éste pudiera entender, que se le explique la naturaleza y propósito de la audiencia judicial. ¿Qué se le deberá informar? El rol que les toca desempeñar, ¿no? El propósito e importancia de su participación. Las condiciones como éste podrá vertir su opinión y la opción que tendrá de expresar su opinión de manera directa o por medio de un representante legal. En el ejercicio entonces del derecho a la opinión, es importante que el juez debe partir de la presunción que los niños, niñas y adolescentes son capaces de expresar sus propias decisiones u opiniones. A su vez también tener en claro que no hay un límite en su edad. O sea, acá no hay que a partir de determinada edad debiéramos escucharlos, oírlos, no. En realidad, también el protocolo nos sitúa a diversidad de supuestos a través de los cuales podemos recoger su opinión. No solamente una expresión verbal, sino que también puede ser a través de juegos
o de expresiones corporales o faciales, y también a través del dibujo y la pintura. Yo recuerdo haber visto experiencias muy interesantes de recojo de la opinión de los niños en relación a su relación con sus padres. Y he visto dibujos en los cuales, por ejemplo, los niños dibujaban a sus padres mostrando los dientes. Y bueno, los psicólogos interpretan muy bien esto, que el mostrar los dientes, ¿no?, en un dibujo, una figura humana, es mostrar que esta persona, según la percepción del niño, es una persona agresiva. También tener en cuenta que los niveles de comprensión de los niños, pues, no necesariamente están vinculados con el tema de la edad cronológica. ¿No? Eso es importante verlo, ¿no? Y que la capacidad de los niños para formarse una opinión propia debe valorarse caso por caso, en cada caso concreto. Hay diversidad de factores que pueden influir en la madurez y la autonomía o autodeterminación del sujeto. Y esto pues tiene que ver con factores a nivel individual, familiar, social, cultural y cultural también. Se quiere, ¿no?, a que justamente el juez valore la madurez de los niños o adolescentes y para que estos puedan expresar sus opiniones de forma razonable e independiente y que también puedan comprender las consecuencias de lo que sería decidir en su opinión. O sea, cuando hablamos de decisiones, no es, como hemos dicho, no es que ellos van a decidir, sino de cómo ellos finalmente determinan su opinión, las consecuencias de determinar su opinión en uno u otro sentido. Y también lo que se busca es que las diligencias judiciales duren lo menos posible y, como lo hemos venido repitiendo, sean amigables. Otra cuestión también interesante es esta del representante del niño. El representante del niño, niño adolescente, ¿no?, representa exclusivamente sus intereses y no los intereses de terceras personas. Sus representantes pueden ser sus propios progenitores, uno de ellos, un abogado, un trabajador social o un psicólogo, ¿no? Y finalmente, a lo que se compromete este representante del niño, que se compromete pues a expresar la opinión de es a expresarlo de manera correcta, no agregando nada, sino tratando de alguna manera expresarlo, el sentir del niño que le ha sido manifiesto, de repente no en una sola ocasión, sino en varias. Algunos supuestos también nos establece este protocolo para considerarlos. Dice, cuando se establezca la separación de sus padres, los niños, niñas y adolescentes debieran participar con su opinión, brindando su opinión en procesos de divorcio o de acogimiento familiar o de adopciones por excepción. También en los procesos seguidos adolescentes en conflicto con la ley penal, aunque es interesante pues recoger este derecho de estos a guardar silencio, ¿no? Nadie nos puede obligar a brindar una declaración, aunque hoy en día es bastante necesario que estos viertan su opinión, sobre todo cuando son cogidos infragantis, ¿no?, para que puedan, pues, de alguna manera orientar al fiscal si es que en el caso sería meritorio también aplicar una revisión. Interesante también es la necesidad que se exige en la ley de la especialidad penal juvenil de que estos puedan dar su consentimiento cuando se va a aplicar justicia juvenil restaurativa o también en temas de mediación. Ellos deben pues conocer los cargos que se le imputan para ejercer su derecho a la defensa, y las audiencias tienen que ser en privado para guardar su derecho a la reserva o a la intimidad, privacidad del caso. Cuando es víctima de delitos, ¿no?, es importante que estos puedan expresar libremente su opinión, pero hay que tener mucho cuidado en lo que es la revictimación. Tienen que estar continuamente informados, ¿no?, sobre su participación en la etapa de investigación y el propio proceso judicial.
tienen que ser conocedores de cuáles son las medidas de protección que podrían ser aplicables para estos o estas en el caso. Y obviamente hay que evitar a toda costa que se filtre información que puede identificar a las víctimas, aún más que esto pueda pues, hacerse conocido en los medios de comunicación. Cuando el niño es víctima de violencia familiar, lo que se busca es, en lo posible, una sola declaración. Una sola declaración que desvirtúe la presunción de inocencia. Obviamente con algunas exigencias dadas por ley, que no existan razones objetivas que puedan invalidar sus afirmaciones. También otro tema interesante es el tema de la retractación, ¿no? Inicialmente pudo haber dicho, pues, el niño adolescente, víctima, que tal sujeto fue el que lo agredió, pero luego, propiamente por cuestiones vinculadas con su contexto un contexto de coerción familiar o social, intenta retractarse. Pues esto es valorado justamente y en esa medida la retractación pues no tiene ningún tipo de validez jurídica si es que ésta tiene su origen en algún tipo de coerción. Ahora, hay varios otros supuestos establecidos en este protocolo, pero he querido resaltar fundamentalmente los mencionados. Y bueno, como un ejemplo que me pareció bastante interesante es este caso que llegó al Tribunal Constitucional referido al tema de desprotección familiar. Acá justamente lo comparto con ustedes. Con fecha 8 de julio del 2014, doña Angélica Reynoso Alviño interpuso demanda de habeas corpus a favor de su nieta y la dirigió contra la directora de la investigación tutelar de Junín Huancayo, para que se disponga la libertad de la menor favorecida y le sea entregada a la recurrente, o sea, a la abuela, toda vez que se encuentra indebidamente retenida en el albergue del distrito de Jauja desde el 1 de julio de 2014 por presunto abandono moral. Entonces, como ustedes pueden ver, no regía pues la normativa que hoy está vigente, Decreto Legislativo 1297, se habla pues de la investigación tutelar, una dirección de investigación tutelar, ¿no? Ahora sabemos que es la Unidad de Protección Especial. Luego, con fecha 16 de julio de 2014, el segundo juzgado penal de Huancayo declaró fundada la demanda y ordenó el externamiento y entrega de la menor a su abuela, por estimar que la demandante presenta vínculos afectivos estrechos con su nieta y debe continuar con su cuidado. Agrega que la recurrente hizo desarrollar a la menor favorecida desde pequeña, o sea, se hizo cargo desde pequeña, y esta tuvo calificaciones y asistencias regulares en la escuela hasta el mes de julio del 2014, cuando deja de estudiar por motivo de su internamiento en el albergue. Entonces, la primera instancia efectivamente declara que es fundado este habeas corpus en el sentido que considera que no debió habérsele recluido un albergue a esta niña teniendo la presencia de la abuela que se hizo cargo de temprana edad de ella. Entre los hechos, ¿no? La abuela refiere que se hizo cargo de la menor desde que nació hasta los 11 años de edad, lo cual terminó siendo probado y le brindó alimentos, vestido, vivienda, educación y asistencia médica. En febrero del 2014, vino la madre de la menor, hija de la recurrente, y con ella acordaron que la favorecida viviría alternativamente con la abuela y con la madre durante la semana y el fin de semana. O sea, vivió hasta los 11 años con la abuela y luego aparece la madre para reclamar su derecho a tener consigo a su hija. Y esto lo terminan estableciendo ambas. Lamentablemente, en el contexto en que vivía pues con la madre, se inicia acciones de investigación contra el padrastro por ser el presunto autor de violencia sexual en agravio a la niña. Y justamente el momento que se interpone el habeas corpus, este se encuentra recluido en el penal. El 1 de julio de 2014, por disposición de la directora de la Unidad de Investigación Tutelar emplazada y con auxilio de la policía y la fiscalía, se extrajo a la niña de la escuela. O sea, lo que se hizo fue coger a la niña y llevarla al albergue. Se arguye que la institución vulnera derechos fundamentales porque la niña no estudia y se encuentra aislada de su familia, pero justamente tal y como se recogen los hechos como sucedieron,
en realidad a esta niña no se le brindó mayor información, sino que sencillamente se consideró que era necesario llevarla a un albergue porque su madre pues no le daba ese entorno familiar protector, y por ello pues se toma esta decisión, pero sin brindarle a la niña la posibilidad de estar informada, de poder de alguna manera opinar también sobre esta decisión. Con fecha 13 de mayo del 2014, la primera sala penal de la Corte Superior de Justicia de Junín revocó la resolución apelada y declaró improcedente la demanda por considerar que para el caso de autos existen vías procedimentales, como es la de la tutela y tenencia de la menor. Actualmente la menor, yo utilizo el término menor recogiéndolo de la sentencia, pero en realidad yo prefería hablar de niña adolescente, se encuentra bajo las atenciones de su abuela. O sea, en otras palabras, independientemente de lo que determinó la sala, pues ya se encontraba externada la niña al cuidado de su abuela. Ahora, ¿qué es lo que nos dice el Tribunal Constitucional? Dice, se exige de que justamente el interés superior del niño implique siempre una actuación garantista, de acuerdo con lo cual cualquier decisión que involucre a un menor se adopte considerando al menor como un sujeto de derecho, al que es preciso garantizar la satisfacción integral de sus derechos. Por lo tanto, se vulneró el interés superior del niño. El alcance del escrutinio de las medidas adoptadas por la parte emplazada debe hacerse a la luz del interés superior del niño, que implica en puridad un accionar respetuoso de los principios de razonabilidad, proporcionalidad e interdicción de la arbitrariedad, que informan en todo momento el accionar de la administración pública. En otras palabras, lo que nos dice el Tribunal Constitucional es que habiendo la presencia de una abuela, teniendo la niña, familia, hubo un exceso, hubo una medida desproporcional y no razonable al llevarla a un albergue. Y también que se transgredió el derecho de la niña a no ser separada de su familia. Esta decisión, que es de última ratio, encuentra una justificación en la medida en que se tome sin entorpecer el crecimiento, el desarrollo de la niña, ni suprimir sus vínculos emocionales o afectivos necesarios para su desarrollo integral. Entonces, en el análisis del Tribunal Constitucional lo que hace es finalmente declarar fundado el habeas corpus, por todos los argumentos que estamos aquí en parte, bueno, y por otros más, ¿no?, que fueron esgrimidos propiamente en la sentencia. Pero yo quisiera justamente quedarme con esto. Yo quisiera quedarme con que una de las cuestiones que también fue recogida fue la opinión de la niña. Ella dijo, vivía con mi abuelita desde que era muy pequeña. Además refiere que no quería vivir con su mamá porque estaba ya acostumbrada a vivir con su abuelita y su mamá es quien la llevaba a vivir con ella a la fuerza. Yo quiero ir a vivir con mi abuelita porque desde chiquita estoy acostumbrada a vivir con ella y que ella es responsable conmigo y me cuida. No estoy yendo a estudiar. Lo que he querido con este caso, con este ejemplo, es justamente ver que los procesos en donde están vinculados los niños y adolescentes, no podemos perder la perspectiva de que son problemas humanos. Y que en realidad ceñirnos exclusivamente a lo que dice la norma es deshumanizar el proceso. Yo creo que cada vez tenemos más en claro de lo importante que es escuchar la opinión de los niños, porque a través de la escucha de su opinión vamos a poder verdaderamente responder a sus intereses, a sus inquietudes y necesidades y por lo tanto garantizar su interés superior. Le doy muchas gracias por su atención. Dejo también ahí una referencia a la institución que estoy representando en este seminario, donde tenemos pues algunas grabaciones en YouTube en nuestro programa con respecto a temas de adolescentes en conflicto con la ley penal. Cuídense mucho. Hasta una próxima oportunidad.